Michel Foucault, capítulo de Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. El panóptico. He aquí, según un reglamento de fines del siglo XVIII, las medidas que había que adoptar cuando se declara la peste en una ciudad. En primer lugar, una estricta división espacial, cierre, naturalmente, de la ciudad y del terruño, prohibición de salir de la zona bajo pena de la vida, sacrificio de todos los animales errantes, división de la ciudad en secciones distintas en las que se establece el poder de un intendente. Cada calle queda bajo la autoridad de un sindicato que la vigila. Si la abandonara, sería castigado con la muerte. El día designado se ordena a cada cual que se encierre en su casa, con la prohibición de salir de ella so pena de la vida. El sindicato cierra en persona por el exterior la puerta de cada casa y se lleva la llave, que entrega al intendente de sección. Este la conserva hasta el término de la cuarentena. Cada familia habrá hecho sus prohibiciones, pero por lo que respecta al vino y al pan, se habrá dispuesto entre la calle y el interior de las casas unos pequeños canales de madera, por los cuales se hace llegar a cada cual su ración, sin que haya comunicación entre los proveedores y los habitantes. En cuanto a la carne, el pescado y las hierbas, se utilizan poleas y cestas. Cuando es preciso en absoluto salir de las casas, se hace por turno y evitando todo encuentro. No circulan por las calles más que los intendentes, los sindicatos, los soldados de la guardia y también entre las casas infectadas de un cadáver a otro, los cuervos que es indiferente abandonar a la muerte. Son estas gentes de poca monta que transportan a los enfermos, entierran a los muertos, limpian y hacen muchos oficios y vides ayectos. Espacio recortado, inmóvil, petrificado. Cada cual está pegado a su puesto y si se mueve le va en ello la vida, contagio o castigo. La inspección funciona sin cesar, la mirada está por doquier en movimiento, un cuerpo de milicia considerable mandado por buenos oficiales y gentes de bien, cuerpos de guardia en las puertas, en el ayuntamiento y en todas las secciones para que la obediencia del pueblo sea más rápida y la autoridad de los magistrados más absoluta, así como para vigilar todos los desórdenes, latrocinios y saqueos. En las puertas, puestos de vigilancia, al extremo de cada calle, centinelas. Todos los días el intendente recorre la sección que tiene a su cargo, se entera de si los sindicatos cumplen su misión, si los vecinos tienen de qué quejarse, vigilan sus actos. Todos los días también pasa el sindicato por la calle de que es responsable, se detiene delante de cada casa, hace que se asomen todos los vecinos a las ventanas. Los que viven del lado del patio tienen asignada una ventaja que da a la calle a la que ningún otro puede asomarse. Llama a cada cual por su nombre, se informa del estado de todos, uno por uno, en lo cual los vecinos estarán obligados a decir la verdad bajo pena de la vida. Si alguno no se presenta en la ventana o el sindicato debe preguntar el motivo. Así, descubrirá fácilmente si se ocultan los muertos o enfermos, cada cual encerrado en su jaula, cada cual asomándose a su ventana, respondiendo al ser nombrado y mostrándose cuando se le llama. Es la gran revista de los vivos y de los muertos. Esta vigilancia se apoya en un sistema de registro permanente. Informes de los sindicatos a los intendentes, de los intendentes a los regidores o al alcalde. Al comienzo del entierro se establece uno por uno el papel de todos los vecinos presentes en la ciudad. Se consigna el nombre, la edad, el sexo sin excepción de condición. Un ejemplar para el intendente de la selección, otro para el oficial del ayuntamiento, otro más para el sindicato pueda pasar la lista diaria de todo lo que se advierte en el curso de las visitas, muertes, enfermedades, reclamaciones, irregularidades. Se toma nota que se transmite a los intendentes y a los magistrados. Estos tienen autoridad sobre los ciudadanos médicos. Han designado un médico responsable y ningún otro puede atender a los enfermos, ningún boticario preparar medicamentos, ningún confesor visitar a un enfermo sin haber recibido de él un billete escrito para impedir
que se oculte y trate a escondidas de los magistrados a enfermos contagiados. El registro de lo patológico debe ser constante y centrado. La relación de cada cual con su enfermedad y su muerte pasa por los instantes del poder, el registro a que éstas lo someten y las decisiones que toman. 5 o 6 días después del comienzo de la cuarentena se procede a la purificación de las casas, una por una. Se hace salir a todos los habitantes en cada aposento, se levanta o suspenden los muebles y los objetos. Se esparce perfume que se hace arder, tras de haber tapado cuidadosamente las ventanas, las puertas y hasta los agujeros de las cerraduras, llenándolos con cera. Por último, se cierra la casa entera mientras se consume el perfume. Como a la entrada, se registran a los perfumistas en presencia de los vecinos de la casa para ver si al salir llevan sobre sí alguna cosa que no tuviera al entrar. 4 horas después los habitantes de la casa pueden volver a ocuparla. Este espacio cerrado, recortado, vigilado en todos sus puntos, en el que los individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hallan controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados, en el que un trabajo ininterrumpido de escritura une al centro y la periferia, y en el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo con una figura jerárquica continua en el que cada individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los muertos. Todo esto construye un modelo compacto de dispositivo disciplinario. A la peste responde el orden, tiene por función desenredar todas las confusiones, la de la enfermedad que se transmite cuando los cuerpos se mezclan, la del mal que se multiplica cuando el miedo y la muerte borran los interdictos. Prescribe a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada cual su enfermedad y su muerte, a cada cual su bien, por el efecto de un poder omnipresente y omniconsciente, que se subdivide él mismo de manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del individuo, de lo que lo caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. Contra la peste, que es mezcla, la disciplina hace valer su poder, que es análisis. Ha habido en torno de la peste toda una ficción literaria de la fiesta, las leyes suspendidas, los interdictos levantados, el frenesí del tiempo que pasa, los cuerpos mezclándose sin respeto, los individuos que se desenmascaran, que abandonan su identidad estatuaria y la figura bajo la cual se los reconocía, dejando aparecer una verdad totalmente distinta. Pero ha habido también un sueño político de la peste, que era exactamente lo inverso, no la fiesta colectiva, sino la participación estricta, no las leyes transgredidas, sino la penetración del reglamento hasta los más finos detalles de la existencia y por intermedio de una jerarquía completa que garantiza el funcionamiento capilar del poder, no las máscaras que ponen y se quitan, sino la asignación a cada cual de su verdadero nombre, de su verdadero lugar, de su verdadero cuerpo y de la verdadera enfermedad. La peste, como forma a la vez real e imaginaria del orden, tiene por correlato médico y político la disciplina. Por detrás de los dispositivos disciplinarios se lee la obsesión de los contagios, de la peste, de las revueltas, de los crímenes, de la vagancia, de las deserciones, de los individuos que aparecen y desaparecen, viven y mueren en el desorden. Si bien es cierto que la lepra ha suscitado rituales de exclusión que dieron hasta cierto punto el modelo y como la forma general del gran entierro, la peste ha suscitado esquemas disciplinarios. Más que la división masiva y binaria entre los unos y los otros, apela a separaciones múltiples, a distribuciones individualizantes, a una organización en profundidad de las vigilancias y de los controles, a una intensificación y a una ramificación del poder. El leproso está aprendiendo en una práctica del rechazo, del exilio clausura. Se le deja perderse allí como en una masa que importa poco diferenciar. Los apestados están prendidos en un reticulado táctico meticuloso
en el que las diferenciaciones individuales son los efectos coactivos de un poder que se multiplica, se articula y se subdivide. El gran encierro de una parte, el buen encauzamiento de la conducta de otra, la lepra y su división, la peste y su reticulado. La una está marcada, la otra analizada y repartida. El exilio del leproso y la detención de la peste no llevan consigo el mismo sueño político. El uno es de una comunidad pura, el otro el de una sociedad disciplinada, dos maneras de ejercer el poder sobre los no hombres, de controlar sus relaciones, de desenlazar sus peligrosos contubernios. La ciudad apestada, toda ella atravesada de jerarquías, de vigilancia, de inspección, de escritura, la ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder excesivo que se ejerce de manera distinta sobre todos los cuerpos individuales. Es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada. La peste, la que se mantiene en estado de provisión, es la prueba en el curso de la cual se puede definir idealmente el ejercicio del poder disciplinario. Para hacer funcionar, de acuerdo con la teoría pura, los derechos y las leyes, los juristas se imaginaban en el estado de naturaleza para ver funcionar las disciplinas perfectas. Los gobernantes soñaban con el estado de peste. En el fondo de los esquemas disciplinarios, la imagen de la peste vale por todas las confusiones y los desórdenes, del mismo modo que la imagen de la lepra, del contacto que cortar, se halla en el fondo de los esquemas de exclusión, esquemas diferentes, pues, pero no incompatibles. Lentamente se les ve aproximarse y corresponde al siglo XIX, haber aplicado el espacio de la exclusión cuyos habitante simbólico era el leproso y los mendigos, los vagabundos, los locos, los violentos, formaban su población real. La técnica de poder propia del retículo disciplinario, tratar a los leprosos como apestados, proyectar los desgloses finos de la disciplina sobre el espacio confuso del internamiento, trabajarlo con los métodos de distribución analítica del poder, individualizar a los excluidos, pero servirse de los procedimientos de individualización para marcar exclusiones. Esto es lo que ha sido llevado a cabo regularmente por el poder disciplinario desde los comienzos del siglo XIX. El asilo psiquiátrico, la penitenciaría, el correccional, el establecimiento de educación vigilada y por una parte los hospitales, de manera general todas las instancias de control individual, funcionan de doble modo, el de la división binaria y la marcación, loco, no loco, peligroso, inofensivo, normal, anormal, y el del día de la asignación coertiva, de la distribución diferencial, quién es, dónde debe estar, por qué caracterizarlo, cómo reconocerlo, cómo ejercer sobre él, de manera individual, una vigilancia constante. De un lado se apesta a los leprosos, se imponen a los excluidos la táctica de las disciplinas individualizantes, y de otra parte la universalidad de los controles disciplinarios permite marcar quién es leproso y hacer jugar contra él los mecanismos dualistas de la exclusión. La visión constante de lo normal y de lo anormal a que todo individuo está sometido prolonga hasta nosotros y, aplicándolos a otros objetos distintos, la marcación binaria y el exilio del leproso, la existencia de todo un conjunto de técnicas y de instituciones que se atribuyen como tarea medir, controlar y corregir a los anormales, hace funcionar los dispositivos disciplinarios a que apelen el miedo de la peste. Todos los mecanismos de poder que todavía en la actualidad se disponen en torno de lo anormal para marcarlo como para modificarlo componen estas dos formas, de las que se derivan de lejos. El panóptico de Bentham es la figura arquitectónica de esta composición. Conocido es su principio. En la periferia una construcción en forma de anillo, en el centro una torre, esta con anchas ventanas que se abren en la cara inferior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas,
una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra que da al exterior, permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar una vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por el efecto de la contraluz, se pueden percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia, tantos pequeños teatros como celdas en los que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible. El dispositivo panóptico dispone unas unidades especiales que permiten ver sin cesar y reconocer al punto. En suma, se invierte 204 el principio del calabozo, o más bien de sus tres funciones: encerrar, privar de luz y ocultar. No se conserva más que la primera y se suprimen las otras dos. La plena luz y la mirada de un vigilante captan mejor que la sombra que el último término protegido. La visibilidad es una trampa, lo cual permite lugar, como efecto negativo, evitar esas masas compactas, homogeneantes o hormigueantes, tumultuosas, que se encontraban en los lugares de encierro, lo que pintaba Goya o describía Howard. Cada cual en su lugar está bien encerrado en una celda en la que es visto de frente por el vigilante, pero los muros laterales le impiden entrar en contacto con sus compañeros. Es visto, pero él no ve. Objeto de una información, jamás sujeto en una comunicación. La disposición de su aposento frente a la torre central le impone una visibilidad axial, pero las divisiones del anillo, las celdas bien separadas, implican una invisibilidad lateral, y esta es garantía del orden. Si los detenidos son unos condenados, no hay peligro de que exista complot, tentativa de evasión colectiva, proyectos de nuevos delitos para el futuro, malas influencias recíprocas. Si son enfermos, no hay peligro de contagio. Si locos, no hay riesgo de violencias recíprocas. Si niños, ausencia de copia, subrepticia, ausencia del ruido, ausencia de charla, ausencia de disipación. Si son obreros, ausencia de riñas, de robos, de contubernios, de esas distracciones que retrasan el trabajo, lo hacen menos perfecto o provocan los accidentes. La multitud, masa compacta, lugar de intercambios múltiples, individualizantes que se funden, efecto colectivo, se anula en beneficio de una colección de individualidades separadas. Desde el punto de vista del guardia, esta reemplaza por una multitud enumerable y controlada, desde el punto de vista de los detenidos, por una soledad secuestrada y observada. De ahí el efecto mayor del panóptico, incluir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, hacer que la vigilancia sea permanente de sus efectos, incluso si es discontinua en su acción, que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio, que este aparato arquitectónico sea una máquina de crear y sostener una relación de poder independiente de aquel que lo ejerce. En suma, que los detenidos se hallen insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores. Para esto es a la vez demasiado y demasiado poco que el preso esté sin cesar observado por un vigilante. Demasiado poco, porque lo esencial es que se sepa vigilado. Demasiado, porque no tiene necesidad de serlo. Efectivamente, para ello Beckman ha sentado el principio de que el poder debía ser visible e inverificable. Visible, el detenido tendrá sin cesar ante los ojos la elevada silueta de la torre central de donde es espiado. Inverificable, el detenido no debe saber jamás si en aquel momento se le mira, pero debe estar seguro de que siempre puede ser mirado. Deadpan, para hacer imposible de decidir si el vigilante está presente o ausente, para que los presos desde sus celdas no puedan siquiera percibir una sombra o captar un reflejo, previo colocación no solo de
unas persianas en las ventanas de la sala central de vigilancia, sino de unos tabiques en el interior que la cortan en ángulos rectos, y para pasar de un pabellón a otro, en vez de puertas, unos pasos en zigzag, porque el menor golpeo de un batiente, una luz entrevista, un resplandor en una rejilla, traicionarían la presencia del guardia. El panóptico es una máquina de disociar la pareja verse visto. El anillo periférico se es totalmente visto sin ver jamás. En la torre central se ve todo sin ser jamás visto. Dispositivo importante, ya que la automatiza y desindividualiza el poder. Este tiene su principio menos en una persona que en cierta distribución concentrada en los cuerpos. De las superficies, de las luces, de las miradas, en un equipo cuyos mecanismos internos producen la relación en la cual están insertos los individuos. Las ceremonias, los rituales, las marcas por las cuales el exceso de poder se manifiesta en el soberano sin inútiles. Hay una maquinaria que garantiza la simetría, el equilibrio, la diferencia. Poco importa por consiguiente quién ejerce el poder. Un individuo cualquiera tomado casi al azar puede hacer funcionar la máquina. A falta del director, su familia, los que lo rodean, sus amigos, sus visitantes, sus servidores, incluso así es indiferente el motivo que lo anima. La curiosidad de un indiscreto, la malicia de un niño, el apetito de saber de un filósofo que quiere recorrer este museo de la naturaleza humana, o la maldad de los que experimentan un placer en espiar y en castigar. Cuanto más numerosos son estos observadores anónimos y pasajeros, más aumenta para el detenido el peligro de ser sorprendido y la conciencia inquieta de ser observado. El panóptico es una máquina maravillosa que a partir de los deseos más indiferentes fabrica efectos homogéneos de poder. Una sujeción real nace mecánicamente de una relación ficticia, de suerte que no es necesario recurrir a medios de fuerza para obligar al condenado a la buena conducta, el loco a la tranquilidad, el obrero al trabajo, el escolar a la aplicación, el enfermo a la observación de los prescritos. Beckmann se maravilla de que las construcciones panópticas pudieran ser tan ligeras, nada de rejas, ni de cadenas, ni de cerraduras formidables, basta con que las separaciones sean definidas y las aperturas estén bien dispuestas. La pesada mole de las viejas casas de seguridad, con su arquitectura de fortaleza, puede ser sustituida por la geometría simple y económica de una casa de convicción. La eficacia de poder, su fuerza coactiva, han pasado en cierto modo al otro lado, al lado de su superficie de aplicación. El que está sometido a un campo de visibilidad y que lo sabe reproducir por su cuenta, las coacciones del poder las hace jugar espontáneamente sobre sí mismos. Inscribe en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultáneamente los dos papeles. Se convierte en el principio de su propio sometimiento. Por ello el poder externo puede aligerar su peso físico, tiende a lo incorpóreo, y cuanto más se acerca a este límite, más constantes, profundos, adquiridos de una vez para siempre e incesantemente prolongados serán sus efectos. Perpetua victoria que evita todo enfrentamiento físico y que siempre que se juega de mano. Beckmann no dice si se inspiró, pero su proyecto en la Casa de las Fieras de Leptux había construido en Versalles, primera colección zoológica cuyos diferentes elementos no estaban, según era tradicional, diseminados en un parque. En el centro un pabellón octagonal, que en el primer piso solo tenía una estante, el salón regio. En todos los lados habría anchas ventanas que daban a 7 jaulas. El octavo lado se reservaba a la entrada, donde estaban encerrados diferentes especies de animales. En la época de Beckmann,
Esta caza de fieras había desaparecido, pero se encuentra en el programa del panóptico la preocupación análoga de la observación individualizadora de la caracterización y de la individualización de los dispositivos analíticos del espacio. El panóptico es una colección zoológica real. El animal está reemplazado por el hombre, por la agrupación específica, la distribución individual y el rey por la maquinaria de un poder fortuito. Con esta diferencia, el panóptico también hace obra de naturalista. Permite establecer las diferencias en los enfermos, observar los síntomas de cada cual, sin que la proximidad de las camas, la circulación de los miasmas, los efectos del contagio mezclen los cuadros clínicos. En los niños, notar los hechos singulares sin que exista imitación o copia. Localizar las actitudes en relación con una evolución normal, distinguir lo que es pereza y terquedad de lo que es invencibilidad incurable. En los obreros, notar las actitudes de cada cual, comparar el tiempo que tardan en hacer una obra y si les paga por día, calcular su salario consiguientemente. Esto por lo que toca al aspecto jardín. En cuanto al aspecto laboratorio, el panóptico puede ser utilizado como máquina de hacer experiencias, de modificar el comportamiento, de encauzar o reeducar la conducta de los individuos. Experimentar mecánicamente medicamentos y verificar sus efectos, probar diferentes castigos sobre los presos según sus delitos y su carácter y buscar las más eficaces, enseñar simultáneamente las diferentes técnicas a los obreros, establecer cuál es la mejor, intentar experimentos pedagógicos y en particular repetir la célebre problema de la educación reclusa utilizando niños explosivos. Se verá lo que ocurre cuando al cumplir los 16 o 18 años se provoca el encuentro de muchachas y muchachos. Podría comprobarse si, como piensa Hell-Bacon, cualquiera puede aprender cualquier cosa. Podría sugerirse la genealogía de toda la idea observable. Podría educarse a diferentes niños en diferentes sistemas de pensamiento, hacer creer a algunos que 2 y 2 no son 4, a que la luna es un queso, y después ponerlos a todos juntos cuando hubiera cumplido 20 o 25 años. Se escucharían entonces discusiones que valdrían muy bien los sermones, o las conferencias en las que se gasta tanto dinero. Se tendría al menos la ocasión de realizar descubrimientos en el dominio de la metafísica. El panóptico es un lugar privilegiado para hacer posible la experimentación sobre los hombres y para realizar con toda certidumbre las transformaciones que se pueden obtener en ellos. El panóptico puede incluso constituir un aparato de control sobre sus propios mecanismos. Desde su torre central, el director puede espiar a todos los empleados que tiene a sus órdenes, enfermos, médicos, contramaestres, maestros, guardianes, podrá juzgarlos continuamente, modificar su conducta, imponerle los métodos que estime los mejores y al mismo tiempo podrá ser fácilmente observado. Un inspector que surja del imprevisto centro del panóptico juzgará de una sola oleada y sin que se le pueda ocultar nada cómo funciona todo el establecimiento. Y por lo demás, encerrado como lo está en medio de este dispositivo arquitectónico, no se halla el director comprometido con él, el médico incompetente que haya dejado que se extienda el contagio, el director de prisión o de taller que haya sido torpes, serán las víctimas de la epidemia o del motín. Mi destino, dice el maestro del panóptico, está ligado al suyo, al de los detenidos, por todas las ataduras que he podido inventar. El panóptico funciona como una especie de laboratorio de poder. Gracias a sus mecanismos de observación, gana en eficiencia y en capacidad de penetración en el comportamiento de los hombres. Un aumento de saber viene a establecerse sobre todas las avanzadas del poder y descubre objetos que conocer sobre todas las superficies en las que éste viene a ejercerse. Ciudad apestada es establecimiento panóptico. Las diferencias son importantes.
marcan a siglo y medio de distancia las transformaciones del programa disciplinario. En un caso, una situación de excepción contra un mal extraordinario, el poder se alza, se hace por doquier presente y visible, inventa engranajes nuevos, compartimenta, inmoviliza, reticula, construye por un tiempo lo que es a la vez la contraciudad y la sociedad perfecta, impone un funcionamiento ideal, pero que se reduce a fin de cuentas como el mal que combate al dualismo simple, vida y muerte. Lo que se mueve lleva la muerte y mata lo que se mueve. El panóptico, por el contrario, debe ser comprendido como un modelo generalizado de funcionamiento, una manera de definir las relaciones del poder con la vida cotidiana de los hombres. Sin duda, Bentham lo presenta como una institución particular, bien cerrada sobre ella misma. Se ha hecho con frecuencia de él una utopía del encierro perfecto, frente a los prisioneros ruidosos, hormigueantes y llenos de suplicio, que grababa Pirenstam. El panóptico se considera jaula cruel y sabia. El hecho de que haya aún hasta estos días dando lugar a tantas variaciones proyectadas o realizadas demuestra cuál ha sido durante cerca de 2 siglos su intensidad imaginaria. Pero el panóptico no debe ser comprendido como un edificio onírico en el diagrama de un mecanismo de resistencia o rozamiento. Puede muy bien ser representado como un puro sistema arquitectónico y óptico. Es de hecho una figura de tecnología política que se puede y que se debe desprender de todo uso específico. Es polivalente en sus aplicaciones. Sirve para enmendar a los presos, pero también para curar a los enfermos, para instruir a los escolares, guardar a los locos, vigilar a los obreros, hacer trabajar a los mendigos y a los ociosos. Es un tipo de implantación de los cuerpos en el espacio de distribución de los individuos, unos en relación con los otros, de organización jerárquica, de disposición de los centros y de los canales de poder, de definición de sus instrumentos y de sus modos de intervención, que se puede utilizar en los hospitales, los talleres, las escuelas, las prisiones, siempre que se trate de una multiplicidad de individuos o los que haya que imponer una tarea o una conducta. Podría ser utilizado el esquema panóptico. Es aplicable bajo reserva de las modificaciones necesarias. Es polivalente en sus aplicaciones, sirve para enmendar a los presos, pero también para curar a los enfermos, para instruir a los escolares, guardar a los locos, vigilar a los obreros, hacer trabajar a los mendigos y a los ociosos. Es un tipo de implementación de los cuerpos en el espacio, distribución de los individuos en una relación con los otros, de organización jerárquica, de disposición de los centros y de los canales de poder, de definición de sus instrumentos y de sus modos de intervención, que se puede utilizar en los hospitales, los talleres, las escuelas, las prisiones, siempre que se trate de una multiplicidad de individuos a los que haya que imponer una tarea o una conducta. Podrá ser utilizado el esquema panóptico. Es aplicable bajo reserva de las modificaciones necesarias a todos los establecimientos donde en los límites de un espacio que no esté demasiado amplio haya que mantener bajo vigilancia a cierto número de personas. Cada una de sus aplicaciones permite perfeccionar el ejercicio del poder y de esto varias maneras, porque puede reducir el número de los que lo ejercen, a la vez que multiplica el número de aquellos sobre quienes se ejerce, porque permite intervenir a cada instante y la presión constante actúa aún antes de que las faltas, los errores, los delitos se cometan, porque en estas condiciones su fuerza estriba en su intervenir, jamás en ejercerse espontáneamente y sin ruido, en construir un mecanismo cuyos efectos se encadenen los unos a los otros, porque sin otro instrumento físico que una arquitectura y una geometría actúan directamente sobre los individuos, da al espíritu poder sobre el espíritu,
El esquema panóptico es un intensificador para cualquier aparato de poder. Garantiza su economía en material, en tiempo, garantiza su eficacia por su carácter preventivo, su funcionamiento continuo y sus mecanismos automáticos. Es una manera de obtener poder en una cantidad hasta entonces sin ejemplo, un grande y nuevo instrumento de gobierno. Su excelencia consiste en la gran fuerza que es capaz de imprimir a toda institución a que se lo aplique, una especie de huevo de Colón en el orden de la política, capaz en efecto de venir a integrarse a una función cualquiera de educación terapéutica, de producción de castigo, de valorar esta función, ligándose íntimamente a ella, de construir un mecanismo mixto en el que las relaciones de poder y de saber puedan ajustarse exactamente y hasta en el detalle a los procesos que hay que controlar, de establecer una proporción directa entre el exceso de poder y el exceso de producción. En suma, hace de modo que el ejercicio del poder no se agregue del exterior como una coacción rígida o un peso sobre las funciones en las que influye, sino que esté en ellas lo bastante sutilmente presentes para aumentar su eficacia, aumentando él mismo sus propias presas. El dispositivo panóptico no es simplemente un punto de unión, un cambiador entre un mecanismo de poder y una función, es una manera de hacer funcionar unas relaciones de poder, es una función y una función por esas relaciones de poder. El panóptico es capaz de reforzar la moral, preservar la salud, rigorizar la industria, difundir la instrucción, aliviar las cargas públicas y establecer la economía como sobre una roca, desatar un lugar de cortar el nudo gordiano de las leyes sobre los pobres. Todo esto por una simple idea, arquitectura. Además, las disposiciones de esta máquina es tal que su cierre no excluye una presencia permanente del exterior. Se ha visto que cualquiera puede venir a ejercer en la torre central las funciones de vigilancia y que al hacerlo puede adivinar la manera en que la vigilancia se ejerce. De hecho, toda la institución panóptica, así sea tan cuidadosamente cerrada como una penitenciaría, podrán sin dificultad estar sometida a estas inspecciones alegóricas e incesantes, y esto no solo de parte de los inspectores designados, sino de parte del público. Cualquier miembro de la sociedad tendrá derecho a ir a comprobar sus propios ojos cómo funcionan las escuelas, los hospitales, las fábricas, las prisiones. No hay peligro, por consiguiente, de que el aumento de poder debido a la máquina panóptica pueda generar en tiranía. El dispositivo disciplinario estará democráticamente controlado, ya que será asequible sin cesar al gran comité del Tribunal del Mundo. Este panóptico sutilmente dispuesto para que un vigilante pueda observar de una ojeada tantos individuos diferentes, permite también a todo el mundo venir a vigilar al vigilante de menor importancia. La máquina de ver era una especie de cámara oscura, espiar a los individuos. Ahora se convierte en un edificio transparente donde el ejercicio del poder es controlable por la sociedad entera. El esquema panóptico, sin anularse ni perder ninguna de sus propiedades, está destinada a difundir en el cuerpo social su vocación. Es volverse en él una función generalizada. La ciudad apesta ofrecía un modelo disciplinario seccional, perfecto, pero absolutamente violento a la enfermedad que aportaba a la muerte. Oponía el poder su prematura amenaza de muerte. La vida estaba reducida a su expresión más simple. Era contra el poder de la muerte, el ejercicio minucioso del derecho de la espada. El panóptico, por el contrario, tiene un poder de amplificación. Sí acondiciona el poder, si quiere hacerlo más económico y más eficaz, no es más por el poder en sí, ni por la salvación inmediata de una sociedad amenazada. Se trata de volver más fuertes las fuerzas sociales, aumentar la producción, desarrollar la economía, difundir la instrucción, elevar el nivel de la moral pública, hacer crecer y multiplicar. ¿Cómo fortalecer el poder de tal manera que lejos de obstaculizarse ese proceso, lejos de pasar sobre él por sus exigencias y sus lentitudes, lo facilite por lo contrario? ¿Qué intensificador de poder podrá ser a la vez un multiplicador de producción? ¿Cómo al aumentar sus fuerzas podrá el poder acrecentar las de la sociedad en lugar de confiscarlas o de refrenarlas?
La solución del panóptico a ese problema es que el aumento productivo del poder no puede ser garantizado más de si de una parte tiene la posibilidad de ejercerse de manera continua en los basamentos de la sociedad hasta su partícula más fina, y si por otra parte funciona al margen de estas formas repentinas, violentas, discontinuas, que están vinculadas al ejercicio de la soberanía, el cuerpo de rey, con su extraña presencia material y mítica, con la fuerza que él mismo despliega, o el trámite a algunos, se halla en el extremo opuesto de esta nueva física del poder que define el panoptismo. Su dominio es por el contrario toda esa región de abajo, la de los cuerpos irregulares, con sus detalles, sus movimientos múltiples, sus fuerzas heterogéneas, sus relaciones espaciales. Se trata de mecanismos que analizan la distribución, desviaciones, series, combinaciones, y que utilizan instrumentos para hacer visible y registrar, diferenciar y comparar. Física del poder relacional y múltiple, que tiene su intensidad máxima no en la persona del rey, sino en los cuerpos que esas relaciones precisamente permiten individualizar. A nivel teórico, Bentham define otra manera de analizar el cuerpo social y las relaciones del poder que lo atraviesan. En términos de práctica, define un proceso de subordinación de los cuerpos y de las fuerzas que debe aumentar la utilidad del poder realizada dando la economía al príncipe. El fin no son las relaciones de soberanía, sino las relaciones de disciplina. La famosa jaula transparente y circular con su elevada torre poderosa y sabia, se trata quizás para Bentham de proyectar una institución disciplinaria perfecta, pero se trata también de demostrar cómo se puede desencerrar las disciplinas y hacerlo funcionar de manera difusa, múltiple, polivalente en el cuerpo social entero. Con estas disciplinas que la época clásica elabora en lugares precisos y relativamente cerrados, cuarteles, colegios, grandes talleres, y cuyo empleo global no se había imaginado sino a la escala limitada y provincial de una ciudad en estado de peste. Bentham sueña hacer un sistema de dispositivos siempre y por doquier alerta, que recorrieran la sociedad sin laguna ni interrupción. La exposición panóptica da la fórmula de esta generalización. Programa a nivel de mecanismo elemental y fácilmente transferible el funcionamiento de base de una sociedad, toda ella atravesada y penetrada por mecanismos disciplinarios. Dos imágenes pues de la disciplina: a un extremo la disciplina bloqueo, la institución cerrada establecida en los márgenes y vuelta toda ella hacia funciones negativas, detener el mal, romper las comunicaciones, suspender el tiempo. Al otro extremo, con el panoptismo, tenemos la disciplina mecanismo, un dispositivo funcional que debe mejorar el ejercicio del poder volviéndose más rápido, más ligero, más eficaz, un diseño de las coacciones sutiles para una sociedad futura, el movimiento que va de un proyecto al otro, de un esquema de la disciplina de expresión al de una vigilancia generalizada, reposa sobre una transformación histórica, la extensión progresiva de los dispositivos de disciplinas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, su multiplicación a través del cuerpo social, la formación de lo que podría llamarse en líneas generalidades la sociedad disciplinaria, toda una generación disciplinaria de la que la física vietnamita del poder representa el testimonio. Se ha apoderado en el transcurso de la época clásica. Las pruebas de la multiplicación de las instituciones disciplinarias, con su red que comenzó a cubrir una superficie cada vez más amplia y a ocupar sobre todo un lugar cada vez menos marginal, lo que era el islote, lugar privilegiado, medida circunstancial o modelo singular, pasa a ser fórmula general. Las regulaciones o características de los ejércitos protestantes y piadosos de Guillermo de Orange o de Gustavo Adolfo se transforman en reglamentos para todos los ejércitos de Europa. Los colegios modelos de jesuitas o las escuelas de Betancourt y de Demian, después las de Stur,
Diseñan las formas generales de disciplina escolar. La ordenación de los hospitales marítimos y militares sirve de esquema a toda la reorganización hospitalaria del siglo XVIII. Pero esta extensión de las instituciones disciplinarias no es, sin duda, otra cosa que el aspecto más visible de diversos procesos más profundos. Número 1. La intervención funcional de las disciplinas. Se les pedía sobre todo originalmente que neutralizaran los peligros, que asentaran las poblaciones inútiles o agitadas, que evitaran los inconvenientes de las concentraciones demasiado numerosas. Se les pide desde ahora ya que se han vuelto capaces de ello, del desempeño de un papel positivo, haciendo que aumente la utilidad posible de los individuos. La disciplina militar no es ya un simple medio para impedir el saqueo, la deserción o la desobediencia de las tropas, se ha convertido en una técnica de base para que el ejército exista, no ya como un tropel de individuos, sino como una unidad que obtiene de esta unidad misma un aumento de las fuerzas. La disciplina se cree la habilidad de cada cual, coordena estas habilidades, acelera los movimientos, multiplica la potencia del fuego, ensancha los frentes de ataque sin disimular su vigor, aumenta la capacidad de resistencia, la disciplina del taller, sin dejar de ser manera de hacer respetar a las reglamentaciones y las autoridades, de impedir los robos o la disipación, tiende a que aumenten las actitudes, las velocidades, los rendimientos y por ende las ganancias, moraliza siempre las conductas, pero cada vez más finaliza los comportamientos y hace que entren los cuerpos en una maquinaria y las fuerzas en una economía. Cuando en el siglo XVIII se desarrollan las escuelas de provincias o las escuelas cristianas elementales, las justificaciones que se daban para ello eran sobre todo negativas, como los pobres no contaban con medios para educar a sus hijos, los dejaban en la ignorancia de sus obligaciones, el cuidado que se toman para sustituir y el hecho de haber sido ellos mismos mal educados hace que uno no pueda transmitir una buena educación que jamás tuvieron, lo cual implica tres inconvenientes mayores: la ignorancia de Dios, la holgazanería con todo su cortejo embriaguez, de impureza, de latrocinios, de bandidaje y la formación de esas partidas de mendigos y pícaros, siempre dispuestos a provocar desórdenes públicos y buenos, todo lo más para agotar los fondos del hospital. Ahora bien, en los comienzos de la revolución, el objetivo que se prescribe a la enseñanza primaria será, entre otras cosas, el de fortificar, el de desarrollar cuerpo, el de disponer al niño para cualquier trabajo mecánico en el futuro, el de procurar un golpe de vista precioso, la mano segura, los movimientos habitualmente rápidos. Las disciplinas funcionan cada vez más como unas técnicas de fabricación de individuos útiles, de ahí el hecho de que se liberen de su posición marginal en los confines de la sociedad y que se separen en las formas de la exclusión o de la expiación, del encierro o del retiro. De ahí el hecho de que desenlacen lentamente su parentesco con las regularidades y las clausuras y religiosas. De ahí también tienden a implementarse en los sectores que más importan, más centrales, más productivos de la sociedad, que tengan a conectarse sobre alguna de las grandes funciones esenciales: la producción manufacturera, la transmisión del conocimiento, la difusión de actitudes y de tacto, el aparato de guerra. De ahí, en fin, la doble tendencia que vemos desarrollarse a lo largo del siglo XVIII, a multiplicar el número de las instituciones de disciplina y a disciplinar los aparatos existentes. 2. La enjambración de los mecanismos disciplinarios. Mientras que por una parte se multiplican los establecimientos de disciplina, los mecanismos tienen cierta tendencia a desinstitucionalizarse, a salir de las fortalezas cerradas en que se descomponen en procedimientos flexibles de control que se pueden transferir y adoptar. A veces son los aparatos cerrados los que agregan en su función interna y especifican un papel de vigilancia externa, desarrollando en torno suyo un margen entero de controles laterales. Así, la escuela cristiana no debe simplemente formar niños dóciles, debe también permitir vigilar a los padres, informar de su modo de vida, de sus recursos, de su piedad, de sus costumbres. La escuela tiende a construir minuciosos observatorios sociales
para penetrar hasta los alumnos y ejercer sobre ellos un control regular. La mala conducta del niño o su ausencia es un pretexto legítimo, según Demian, para ir a interrogar a los vecinos, sobre todo si hay motivos para creer que la familia no dirá la verdad. Después, a los propios padres para corroborar si saben el catequismo y las oraciones, si están resueltos a desarraigar los vicios de sus hijos, cuántas camas tienen y cómo se reparten en ellas durante la noche. La visita termina eventualmente por una limosna o el regalo de una estampa o la atribución de hechos suplementarios. De la misma manera, el hospital está concebido cada vez más como un punto de apoyo para la vigilancia médica de las poblaciones externas. Después del incendio del hotel, muchos piden que se reemplacen los grandes establecimientos tan vastos y tan desordenados por una serie de hospitales de pequeñas dimensiones, cuya función sería recibir a los enfermos del barrio, pero también reunir informaciones, estar atentos a los fenómenos endémicos o epidémicos, abrir dispensarios, dar consejos a los vecinos y tener a las autoridades al corriente de la situación sanitaria de toda la región. Se ven también difundirse los procedimientos disciplinarios a partir de no instituciones cerradas, sino de focos de control diseminados en la sociedad. Grupos religiosos, asociaciones de beneficencia desempeñaron durante mucho tiempo este papel de organización de disciplina de la población, desde la Contrarreforma hasta la filantropía. De la monarquía de Julio se multiplicaron las iniciativas de ese tipo, tenían objetivos religiosos, la conversión y la moralización económicas, el socorro y la incitación al trabajo, o políticos. Se trataba de luchar contra el descontento o la agitación. Baste citar al título de elementos los reglamentos para las compañías de claridad de las parroquias parisenses. El territorio por cubrir se divide en cuarteles y en cantones, que se reparten los miembros de la compañía. Estos tienen que visitarlos regularmente. Trabajarán en impedir los lugares de perdición, tabaquerías, academias, juegos de naipes, escándalos públicos, blasfemias, impidiencias y otros desórdenes que pudieran llegar a su conocimiento. Habrán también de hacer visitas individuales a los pobres y a los puntos de información se precisan en los reglamentos: estabilidad de alojamiento, conocimiento de las oraciones, frecuentación de los sacramentos, conocimiento de un oficio, moralidad, y si no han caído en la pobreza por su culpa. En fin, es preciso informarse hábilmente de qué manera se comportan en su hogar, si se hallan en paz entre sí con sus vecinos, si se cuidan de educar a sus hijos en el temor de Dios, si no hacen que duerman sus hijos mayores de distinto sexo juntos, y con ellos si no toleran libertinaje y salamerías en sus familias, principalmente a sus hijas mayores, si hay dudas sobre si están casados, si hay que pedirles un certificado de matrimonio. 3. La nacionalización de los mecanismos de disciplina. En la Inglaterra son grupos privados de inspiración religiosa los que han realizado durante largo tiempo las funciones de disciplina social. En Francia, si bien una parte de este papel ha quedado en manos de los patrones o de los socios del socorro, otra, y la más importante sin duda, ha sido recobrada muy pronto por el aparato de policía. La organización de una policía centralizada ha pasado durante mucho tiempo a los propios ojos de los contemporáneos por la expresión más directa del absolutismo monárquico. El soberano había querido tener un registro de su hechura a nivel de poder confiar directamente sus instrucciones, sus misiones, sus intenciones, y que se encargara de la ejecución de sus órdenes de lettres sur shackle. En efecto, a la par recobraba cierto número de funcionarios preexistentes: persecución de los delincuentes, vigilancia urbana, control económico y político, las tendencias de la política y la tendencia general que era la corona y el remate en París, la convertían en una monarquía administrativa unitaria circundante. Vienen a converger en el lugarteniente en general, es el que hace marchar todas las ruedas, cuyo conjunto produce el orden y la armonía. Los efectos de su administración no pueden ser mejor comparados que el movimiento de los cuerpos celestes.
Pero si bien la policía como institución ha sido realmente organizada bajo la forma de un aparato del Estado y ha sido realmente incorporada de manera directa en el centro de la soberanía política, el tipo de poder que ejerce, los mecanismos que pone en juego y los elementos a los que los aplica son específicos. Un aparato que debe ser coextensivo al cuerpo social entero y no solo para los límites extremos que alcanzan, sino por la minuciosidad de los detalles que se ocupa. El poder político debe actuar sobre todo no es, en absoluto, sin embargo, la totalidad del Estado ni del reino como cuerpo visible e invisible de la monarquía. Es el polvo de los acontecimientos, de las acciones, de las conductas, de las opiniones. Todo lo que pasa, el objetivo de la policía son esas cosas de cada instante, esas cosas de nada, de que hablaba Catalina II en su gran instrucción. Con la policía se está en lo indefinido de un control que trata ilegalmente de llegar a lo más elemental, el fenómeno más pasajero del cuerpo social. El ministerio de los magistrados y oficiales de policía es de los más importantes. Los objetivos que abarcan son un cierto modo identificados, no puedo percibirlo sino por un examen suficientemente detallado. Es infinitamente pequeño del poder político y para ejercer este poder debe apropiarse los instrumentos de una vigilancia permanente, omnipresente, capaz de hacerlo todo visible, pero a condición de volverse ella misma visible, invisible. Debe ser como una mirada sin rostro que transforma todo el rostro social en un campo de percepción. Millares de ojos por doquier, atenciones móviles y siempre alertas, un largo sistema jerárquico que según Lemaitre supone para París los 48 comisarios, los 20 inspectores y además los observadores pegados regularmente, los bajos soplones, retribuidos por después, los denunciantes calificados según la misión y finalmente las prostitutas, y esta incesante observación debe acumularse en la serie de informes y de registros a lo largo de todo el siglo XVIII. Un inmenso texto policíaco tiende a cubrir la sociedad gracias a una organización documental compleja y a diferencia de los métodos escritural o judicial administrativo. Lo que se registra así son las conductas, actitudes, virtudes sospechosas, una toma en cuenta permanente del comportamiento de los individuos. Ahora bien, hay que advertir que este control policíaco, si bien se halla entero en la mano del rey, no funciona en una sola dirección. Es el hecho de un sistema de doble voluntad. Tiene que responder eludiendo al aparato de la justicia, voluntad indefinida del rey, pero esta es susceptible también a responder de las solicitudes de abajo, en su inmensa mayoría las famosas lettres de carne, que han sido durante mucho tiempo el símbolo de la arbitrariedad regia y que han descalificado políticamente la práctica de la detención. Estaban de hecho solicitadas por las familias, los amos, los notables locales, los vecinos de los barrios, los párrocos, y tenían como función hacer sancionar por medio de las intermenamiento toda una infrapenalidad o el desorden de la agitación, de la desobediencia, de la mala conducta, del luxlum. Quería expulsar en su ciudad arquitectónicamente perfecta y que el llamado los delitos de la no vigilancia. En suma, la policía del siglo XVIII, en su papel de auxiliar a la justicia en la persecución de los crímenes y de instrumento para el control político en las conjuras de los movimientos de oposición o de revueltas, añade una función disciplinaria, función compleja, ya que une el poder absoluto de la monarquía a las más pequeñas instancias del poder diseminadas en la sociedad, ya que entre estas diferencias instituciones cerradas de disciplina, talleres, ejercicios, escuelas, existe una red intercambiada que actúa allí donde aquellas no pueden intervenir, disciplinando los espacios no disciplinarios, pero que cubre una entre ellos, garantizando con su fuerza armada la disciplina interinstitucional metadisciplina. El soberano, por medio de una penumbra política,
por medio de una prudente policía acostumbrada al pueblo, al orden y a la obediencia, la organización del aparato político del siglo XVIII sanciona una generalización de las disciplinas que alcanza las dimensiones del Estado. Se comprende, aunque se haya encontrado la vinculación de la manera más explícita a todo lo que en el regio poder extendía el ejercicio de la justicia regulada, porque la política pudo resistir con un mínimo de modificaciones la reorganización del poder judicial y porque no ha cesado de imponer cada vez más pesadamente hasta hoy sus prerrogativas. Es sin duda por ser su brazo secular, pero es también porque mucho más que la institución judicial forma un cuerpo por su magnitud y sus mecanismos con la sociedad del tipo disciplinario. Sería inexacto, sin embargo, creer que las funciones disciplinarias han sido confiscadas y absorbidas de una vez para siempre, por un aparato del Estado. La disciplina no puede identificarse ni una institución ni con el aparato, es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, aplicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación de metas. Es una física o una anatomía del poder, una tecnología. Puede ser asumida ya sea por instituciones especializadas, las penitenciarias o las casas de corrección del siglo XIX, ya sea por instituciones que utilizan como instrumento especial para un fin determinado las casas de educación, los hospitales, ya sea por instancias preexistentes que encuentran en ella el medio de reforzar la reorganización de sus mecanismos internos de poder. Será preciso demostrar cómo las relaciones interfamiliares, esencialmente en la célula padres-hijos, se han disciplinado, absorbido desde la época clásica esquemas externos, escolares, militares y después médicos, psiquiátricos, psicológicos, que han hecho de la familia lugar de emergencia privilegiado para la cuestión disciplinaria de lo normal y de lo normal, ya sea por aparatos que han hecho de las disciplinas de su principio de funcionamiento interno, disciplinados del aparato administrativo a partir de la época napoleónica, ya sea, en fin, por aparatos estatales que tienen por función no excluida sino principalmente hacer reinar las disciplinas a la escala de la sociedad política. Sé pues hablar con toda la formación de una sociedad disciplinaria social hasta el mecanismo indefinido generalizado del panóptico. No quiere decir que esta modalidad disciplinaria del poder haya reemplazado a todas las demás, sino que se ha infiltrado entre las otras, descalificándola a veces, pero sirviéndola de intermediaria, ligándose en sí, prolongándose y sobre todo permitiendo conducir los efectos del poder hasta los elementos más sutiles y más lejanos. Garantiza una distribución indefinitimal del poder.